Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí, es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. A este relato le hemos denominado la UNAM. Lo prometido es deuda. Ya te lo habíamos mencionado en capítulos anteriores. Cuando Ángela tuvo una época en donde su percepción fue muy grande, la contactaron de la UNAM de México. El contacto no recordamos exactamente por dónde vino, pero la invitaron a la unidad de parapsicología. Nosotros éramos muy dados a investigar todo lo que nos decían, como ya te hemos contado. Y su esposo, nuestro padre, investigó si existía este departamento, pero no encontró absolutamente nada. Recuerda que te estoy hablando de hace un poco más de una década donde todavía no teníamos internet ni celulares capaces de buscar en Google o en inteligencias artificiales. Este relato más o menos estamos hablando de los 80s, donde pues todavía no se popularizaba ninguna búsqueda en la computadora. Sin embargo, pues investigábamos donde podíamos. Aún así nos topamos con que la UNAM no tenía ningún departamento que se llamara parapsicología. Sin embargo, los que se presentaron con ella le dijeron que efectivamente sí había y que ellos trabajaban ahí. Ojalá que alguien de la universidad nos pueda escuchar y nos pueda comentar si esto ya se abrió o sigue oculto en la UNAM, porque de que existe desde aquel tiempo, existe. Tenemos la duda también de si Ángela llegó a conocer a Jacobo. Sí, a Jacobo Grinberg. Según nuestros cálculos, estuvieron muy cercanos de conocerse, pero creo que lo de Jacobo fue unos años después. Tal vez sí se conocieron y no lo registramos nosotros, porque estamos relatando estas anécdotas después de mucho tiempo de lo sucedido. No sabemos si Jacobo Grinberg estuvo en este departamento o en alguno parecido en la UNAM, porque él también hacía estudios sobre la mente. Invitaron pues a Ángela a asistir a una serie de estudios, porque la persona que la invitó, no creía que ella tuviera estas facultades. Y aquí conocimos pruebas que antes no conocíamos. Ella asistió varias veces a la UNAM y le hicieron pruebas parapsicológicas. Una de ellas se llama las tarjetas PCI, que después se difundieron mucho. Si las buscas así, tal vez las encuentres. Son tarjetas blancas, de un lado no tienen nada y del otro lado una tiene una estrella, una tiene un cuadrado, otra más tiene un círculo,
otra más tiene una luna, otra más tiene unas ondas como de agua. Bien, son como 10 figuras distintas. Y lo que hacen es tomar la probabilidad de que tú adivines. Te dan un juego de tarjetas a ti y un juego de tarjetas lo tienen ellos. De manera que el que está enfrente no puede ver las tarjetas del otro. Bien, así pusieron a Ángela y uno de ellos sacaba una tarjeta y le preguntaba: ¿qué figura crees tú que tengo yo en esta tarjeta? A lo cual ella pensaba o trataba de leer la mente del que estaba enfrente y escogía la figura para ver si era la misma. La probabilidad de que tú atines una tarjeta pues es un poco alta. Tú puedes sacar estos números en probabilidad, pero la probabilidad de atinar la segunda, la tercera o la cuarta oportunidad pues va incrementando exponencialmente, o más bien va disminuyendo la probabilidad de que tú puedas atinarle. Se sorprendieron porque Ángela atinó arriba del 90% de las figuras que le preguntaron, en un entorno frente a frente. Luego hicieron el mismo experimento, pero de cuarto a cuarto, con audífonos y audio, para que no hubiera posibilidad de que Ángela pudiera de alguna manera ver la tarjeta de la persona que estaba en el otro cuarto. Seguramente, si nos están escuchando, gente de la UNAM, seguramente estoy cierto de que tendrán registros de Ángela en su unidad de parapsicología, porque pues ella dio el nombre completo. La probabilidad entonces de que ella atinara era bajísima, y lo hizo en muchas oportunidades, incluso cuando la persona fue de cuarto a cuarto. Ellos de pronto no creían y la citaron para otra prueba distinta. Cuando Ángela llegó de esta primera vez, nos platicó de las tarjetas. Jugando, hizo con nosotros el mismo ejercicio. Recuerdo que mis hermanos mis hermanos y yo jugábamos con mi mamá a adivinar la tarjeta. Hicimos unas tarjetas en nuestro cuaderno y jugábamos a esto. Ella le emocionaba mucho que estuvieran estudiando las facultades que ella tenía a nivel científico. Le gustaba mucho eso. Después de un mes más o menos, volvió a asistir a la UNAM. Nos platicó que en esta segunda ocasión conectaron sus dedos a un aparato que ella definía como una grabadora muy grande. En aquel entonces las grabadoras de por sí pues eran aparatos grandes. Dice que aquella especie de grabadora emitía un sonido intermitente, un zumbido que iba y venía. Le conectaron una especie de brazaderas en los dedos de ambas manos y le pidieron que bajara la frecuencia de aquel zumbido, el cual sonaba demasiado fuerte. Ella se concentró
y en algo así como 2 minutos logró bajar la intensidad de los zumbidos. De pronto, uno de ellos pensó que algo había salido mal. Dijo que aquel aparato tal vez se había descompuesto, porque absolutamente nadie había podido bajar tan rápido esa frecuencia. Bien, lo volvieron a intentar. Desconectaron el aparato incluso de la energía eléctrica. Lo volvieron a conectar, a inicializar, a programar y le volvieron a poner estos cables en los dedos de ambas manos. También le pusieron unos isótopos en las sienes y cerca del pecho. Mi padre siempre estuvo con ella. Solo observaba. Al prender de nuevo el aparato, le pidieron nuevamente que tenía que concentrarse y con su mente bajar la intensidad de aquellos zumbidos, lo cual hizo ahora más rápido que la primera vez. Ellos estaban desconcertados. Creían que algo estaba pasando con el aparato y que no funcionaba. No le decían bien a Ángela, y esto lo alegaba mi padre, que no le decían bien cómo funcionaba aquel aparato. Solamente, digamos que la utilizaban para ver qué podía hacer, pero no le explicaban bien cómo funcionaba. Lo que entendemos es que eran frecuencias de radio y que de alguna manera se conectaban con la frecuencia mental que emitía Ángela. De aquí se trajo un concepto que después estudió. Este concepto era bajarse de nivel, y ella empezó a hablar mucho de este concepto. Pero eso lo puedes ver en el libro del método Silva de control mental, donde explica que el cerebro, de acuerdo a lo que tú piensas, funciona con una frecuencia en hercios. Y si tú tienes pensamientos positivos, digamos que estas frecuencias bajan de nivel a beta, gamma o delta, así le llamaba Silva. Eso también lo tenían claro esta vez en la UNAM y le fueron enseñando este tipo de cosas, por lo cual ella manejaba mucho, tengo que bajarme de nivel para ver, es decir, se tenía que concentrar y lo hacía muy rápido, exageradamente rápido, para poder ver o escuchar entidades, o para poder ver o escuchar las situaciones de alguien que tenía enfrente. Era algo extraordinario. Lo hacía tan rápido que ni estas personas de la UNAM lo podían creer. En una tercera ocasión que fue, más o menos entre cada ocasión pasaba 1 o 2 meses. En la tercera ocasión que fue, le pusieron la famosa prueba de las canicas. Esta también la puedes encontrar muy fácilmente en internet. En una bolsa de cartón se meten 10 canicas de cada color: verde, azul, rojo, blanco y negro. Entre más colores haya, hay menos probabilidad de que tú atines el color, y entre más canicas haya de un color, hay todavía menos probabilidades de que tú atines. Entonces metían todas estas canicas, alguien sacaba una canica y le decía qué color de canica tengo en la mano. En las primeras veces ella fue muy rápida. Sea verde, por supuesto, azul, por supuesto, rojo, atinando en todas las ocasiones. Después lo hicieron igual que la primera vez con las tarjetas, de cuarto a cuarto, con micrófonos y audífonos. Y esto no importaba para Ángela, la distancia no importaba. Para la mente no importa la distancia. Y lo hacía de igual manera.
Ellos estaban muy sorprendidos y pensaban que había algún error en las pruebas, porque la cantidad de colores que había atinado Ángela era muy superior a la media y con una probabilidad muy mínima de haber atinado. Tú puedes sacar matemáticamente cuál es esa probabilidad. Incluso hay fórmulas matemáticas que nos enseñan desde la prepa a sacar estas probabilidades que tú puedes sacar. Ellos lo hacían y lo registraban además. En la cuarta ocasión que fue, esa vez fue algo muy rápido, no estaban las mismas personas. Sin embargo, un grupo de personas le inventaron una especie de historia. Le dijeron que uno de ellos había salido, que no lo encontraban y que no lo podían localizar, que lo que querían era que ella lo encontrara. Bueno, lo único que faltó decirle a Ángela fue el nombre, pero ella dijo las características de esa persona. No recuerdo exactamente, pero dijo algo de su vestimenta. Creo que traía una bata, algo así. Y dijo que estaba en la cafetería y que además se había puesto de acuerdo con ellos. Y esto les empezó a impresionar de manera muy alta a ellos. Y les dijo incluso que si ellos querían, les podía decir cosas personales a cada uno de ellos. Cosa que negaron, solamente uno de ellos aceptó. La última ocasión que fue, que también pasaron poco más de un mes, la prueba fue distinta. La sentaron en una silla que tenía unas ruedas, le pusieron un vendaje en los ojos, pero era un vendaje muy especial, porque era un vendaje que también tapaba los sonidos, es decir, tenía para tapar los oídos y los ojos. Era una especie de Google, así lo definía ella, ¿no? Pintado o algo así, porque no dejaba ver nada ni se escuchaba nada. La sentaron en esta silla, sintió que se movió la silla. Dice que pasó pues un buen rato, cuando de pronto escuchó por los auriculares que le daban la instrucción de quitarse aquel artefacto. Cuando ella se lo quita, se da cuenta que está sentada en una silla blanca, piso, techo y paredes blancos, en un cuarto sin puerta, y que estaba en medio de aquel cuarto. Le causó extrañeza, pero no se espantó porque ella sabía que era una prueba. Se puso los auriculares y le dijeron: ahora necesitamos que nos digas en dónde estamos y que de alguna forma encuentres la salida. Y ella dijo: no, pues no hay problema, la salida está en aquella esquina y ustedes me están viendo desde allá arriba. Y lo señaló. Entonces la sacaron. Uno de ellos dijo que no había funcionado el experimento, que era imposible que alguien dijera algo tan rápido. Y le dijeron: es que cómo, o sea, sentiste cuando te metimos. Dijo: no, en mi mente se dibujó dónde estaba la salida y los estaba viendo en mi mente. Literalmente esto es un cuarto especial y tiene un espejo donde ustedes pueden ver hacia adentro, y el que esté en el cuarto no ve nada hacia allá, solamente ve blanco. Es más, hay unas escaleras especiales por donde se suben. Les empezó a describir cosas que ellos no daban crédito. Sin embargo, alguno de ellos estaba muy impresionado con aquellas respuestas que daba Ángel, tan precisas y tan rápidas. Después pasó un tiempo y, platicando ella con una de sus primas,
pasó algo muy interesante. Su prima le dijo: salte de ahí, Ángela, no seas mensa. Te va a agarrar el gobierno y te va a secuestrar y te va a desaparecer. Ellos ocupan a esa gente para un montón de cosas. Salte de ahí. Entonces Ángela reflexionó. A ella le interesaba mucho aprender, pero sí le dio un poco de miedo que su prima tuviera la razón y que la fueran a desaparecer de alguna forma, que la hicieran trabajar para el gobierno. Y no estamos hablando de la CIA, no estamos hablando del FBI, estamos hablando de la UNAM de México. Sí, por increíble que parezca. Entonces Ángela rompió el contacto. Afortunadamente antes no había celulares con GPS, porque si no hubieran dado con ella de manera muy fácil. Nunca volvió a hablar con ellos y incluso nos estábamos cambiando de casa, recuerdo, cuando ella dijo: hay que aprovechar para no volver a dar la nueva dirección. Seguramente la buscaron donde vivía y seguramente tienen registros en la UNAM. Ojalá que alguien que escuche este podcast pueda decirnos, nos pueda comentar si existen registros de Ángela y dónde los tienen. Ojalá que alguien de la UNAM sea valiente y nos pueda comentar. Espero que te haya gustado esta historia, porque a partir de esto Ángela aprendió muchas cosas de la mente apegada a la ciencia. Y te voy a decir que Jacobo Grinberg tiene mucha razón en algunas cosas. Sin embargo, cuando le empezaron a suceder a él, no pudo con tanta carga en su mente. No sé si lo mataron o lo desaparecieron, pero él logró desarrollar algunas cosas. Ojalá que no lo tengan secuestrado. Es solo una suposición. Hasta aquí nuestro relato, espero que te haya gustado. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángela, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.